En la medicina, cada minuto cuenta. A veces, detenerse a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y una secuela. En este episodio haremos una pausa para hablar del ictus o stroke, mejor conocido como accidente cerebrovascular, una emergencia en donde el tiempo lo puede cambiar todo. Esto es La Pausa, el podcast de Hospital Nacional. Hola, buenos días. Soy la doctora Cristina González, médico de urgencias del Hospital Nacional. Hoy hacemos una pausa para hablar de una de las emergencias más críticas que atendemos a diario en el Hospital Nacional. Para conversar de este tema tan importante, me acompañan en esta mañana el doctor Cándido Amador, médico intensivista y jefe de intensivos del Hospital Nacional, y el doctor Alexis Palacios, neuroradiólogo intervencionista. Juntos vamos a explicar qué es el ictus, cómo lo identificamos y por qué actuar a tiempo y dar el tratamiento adecuado puede marcar una diferencia. El ictus es el daño súbito en el cerebro por falta de flujo sanguíneo. Puede ser isquémico por infarto o hemorrágico. Doctor Amador, ¿nos podría ampliar un poquito de este tema? Sí, gracias, doctora Cristina. Bueno, el ictus o en la terminología inglesa stroke, la terminología vulgar que conocemos en Panamá, derrame, que en realidad no es un derrame, pero pues a la población que nos está escuchando, pues ellos conocen de derrame. Deben saber que el término correcto médico no es derrame, sino es enfermedad cerebrovascular, que tiene dos grandes vertientes. Una, infarto cerebral, que es el 80% de las causas, y un 20% de las causas menos frecuentes en la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica. Dentro de las causas del infarto por falta de circulación tenemos la aterotrombosis de grandes vasos, o sea, se obstruyen grandes arterias del cerebro, que más adelante pues explicaremos esto, de muy pequeños vasos también, o fenómenos cardioembólicos. Es muy importante entender que el proceso aterosclerótico aterotrombótico que obstruye la circulación de un vaso arterial cerebral es el 80% de las causas, es lo más frecuente. Enfermedad de pequeños vasos le sigue producto de hipertensión arterial crónica mal controlada y obviamente otras causas pues mucho menos frecuentes, eventos pues isquémicos cerebrales. Y el fenómeno pues hemorrágico, pues que es muy importante tener en cuenta que son hemorragias no traumáticas al cerebro ocasionadas por ruptura de un vaso sanguíneo, y la causa más frecuente es la hipertensión arterial, y de ahí que hay que controlar los factores de riesgo para estos eventos vasculares cerebrales, factores de riesgo cardiometabólicos como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. Los pacientes inclusive también pueden tener trastornos genéticos que los favorecen a hacer eventos vasculares cerebrales que se llaman trombofilias, ya sea adquiridas o hereditarias. Es muy importante insistir en esto, en esta conversación, porque nos alarmamos en Panamá de ver gente de 30, 40 años, 50 años que hacen eventos vasculares cerebrales, tipos trombóticos en población muy joven, y mucha gente pues no sabe la razón, el por qué, y de esto esta plática con ustedes, porque hay factores genéticos, factores hereditarios, que están en nuestros genes, pero ahora con la situación del estrés, la mala dieta, la obesidad, la falta del ejercicio, etcétera, los genes se activan a edad más tempranas y están produciendo en la población actual panameña estas catástrofes de enfermedad cerebrovascular a edad temprana. Sí, es muy importante ver la parte clínica del paciente y los síntomas que tiene el paciente. Los signos y síntomas de un paciente con stroke netamente son síntomas y signos relacionados al sistema nervioso central, al cerebro y todos los componentes que incluyen el cerebro, que tenemos los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral y el cerebelo, como los tres grandes componentes pues del sistema nervioso central, y así el paciente va a desarrollar síntomas y síntomas, como cuáles, dependiendo del hemisferio que el paciente esté afectado, ya sea el derecho o el izquierdo, y cuál es el hemisferio dominante, si el paciente es diestro, que la gran mayor parte de la población es diestra, o el paciente pues es izquierdo. Entonces los síntomas se van a desarrollar siempre contralateral al grado de dominancia del hemisferio cerebral. O sea, si somos derechos, los síntomas pues que se van a desarrollar van a ser contralaterales del lado izquierdo, ¿no? Es muy importante
conocer que el paciente puede tener trastorno del habla, ¿no? Del lenguaje, puede tener lo que se llama una incoordinación al habla, esto se llama el término disartria, pero vamos a usar términos comunes como trastorno del lenguaje o dificultad para hablar. El término médico es disartria, por eso es una manifestación frecuente. Cambio sensorial en la sensibilidad de la cara o el hemicuerpo contralateral a la lesión, siempre al lado opuesto. Y obviamente el paciente puede desarrollar también trastornos oculares, parálisis facial, puede desarrollar trastornos en la marcha, en el equilibrio, debilidad de extremidades superiores e inferiores, ipsilaterales casi siempre, ¿no? Que se llama hemiplegia, cuando uno puede mover los brazos totalmente, o hemiparesia, cuando uno tiene una disminución de su fuerza muscular, del lado contralateral a la lesión. Estos síntomas, cuando están relacionados y signos al tallo cerebral, son más peligrosos. El paciente puede tener alteraciones en su estado de conciencia, puede llegar inclusive en estado de coma o semicomatoso, que no es más que un estado de somnolencia extrema, ¿no? Y obviamente, pues, esos son síntomas y signos que el médico debe buscar. A veces los síntomas y signos de un stroke son muy leves, por lo cual la persona no va al cuarto de urgencia a buscar ayuda. Claro, si tenemos un infarto al corazón y dolor en el pecho, el paciente corre al cuarto de urgencia y es bien conocido que el paciente, aunque sea un dolor de origen no cardíaco, con que le duele el pecho, el paciente se asusta y va al cuarto de urgencia, y muchas veces el dolor no es de origen cardíaco, puede ser reflujo, una gastritis, puede ser gases, puede ser osteocondritis, problemas osteomusculares de la pared torácica, etcétera. Pero cuando es un problema de trastorno de la marcha transitoria que duran pocos segundos a pocos minutos y el paciente se recupera, el paciente no va al hospital o no busca ayuda. Y esa es parte de la educación médica continua a la población que tratamos de darle en el Hospital Nacional, de que los eventos vasculares, los síntomas y signos, hay que buscar ayuda temprana. Porque en stroke se dice que el tiempo es cerebro, es decir, que mientras más rápido actuamos, más posibilidad de preservar la función del cerebro y no quedar con secuelas en una cama, encamado o con complicaciones severas en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, desde el momento que recibimos al paciente, el paciente se estabiliza, inmediatamente se solicitan los estudios de imagen para determinar, como explicó el doctor, el tipo de enfermedad isquémica, si es isquémica o si es hemorrágica. Ahora el doctor Palacios nos podría ampliar un poco de cómo identificamos con la ayuda de las imágenes si estamos hablando de un stroke, ya sea isquémico o hemorrágico. Sí, gracias Cristina. Buenos días. Realmente el rol de los estudios de imágenes está adquiriendo cada vez más relevancia. Por supuesto que la clínica no deja de ser importante, es sin duda lo más importante, pero los estudios de imágenes, sobre todo en pacientes que vienen fuera de ventana, y cuando digo fuera de ventana es fuera del periodo crítico en que se le puede administrar la terapia endovenosa para el tratamiento de la enfermedad. Quiero echar un poquito hacia atrás y decir que el tratamiento de esta enfermedad ha tenido una revolución importante en las últimas 3 décadas. Pasamos de ser los espectadores de la evolución natural de la enfermedad a tener en la actualidad un tratamiento efectivo, muy efectivo. De hecho, es uno de los tratamientos más efectivos que tiene la medicina moderna en la actualidad. Como forma de medirlo en medicina tenemos que el número de pacientes necesarios a tratar para tener un buen resultado en al menos uno de ellos. Y en el caso del stroke, o sea, del derrame, de la enfermedad isquémica, tenemos que tratar menos de 3 pacientes para tener al menos un resultado positivo. Esto, como dije, lo hace un tratamiento sumamente eficaz, comparable con la desfibrilación en pacientes que tienen fibrilación ventricular, o sea, altamente efectivo. Entonces, teniendo un tratamiento tan efectivo, es que se conmina a la población a que busque ayuda, porque de tener secuelas neurológicas podemos tener un resultado de un paciente que puede volver a la sociedad y ser
nuevamente útil, sin secuelas o con muy pocas secuelas. Eso es lo importante de tener este tipo de tratamiento. Entonces, el rol de las imágenes, como dije, cada día tiene más relevancia, especialmente porque el tiempo, como dijo el doctor Amador, es sumamente trascendente. Cuanto más temprano llega el paciente y es sometido al tratamiento, mejor resultado va a tener ese paciente, en beneficio de su salud, por supuesto. Entonces, el rol de las imágenes no solo es en el paciente que llega dentro del periodo de ventana, sino el paciente que llega fuera de ese periodo de ventana, dentro de las 24 horas, que es importante decirlo también, que tenemos un periodo crítico de ventana de 4.5 horas, o sea, 4 horas y media, para administrar la terapia endovascular, la terapia endovenosa, el tratamiento que se inyecta por la vena, y tenemos hasta 24 horas para hacer el tratamiento endovascular, que es el tratamiento de trombectomía mecánica, que se restringe, eso sí, a pacientes seleccionados. ¿Y cómo se seleccionan estos pacientes? A través de estudios de imágenes. Entonces, es importante, el primer paso, cuando llega un paciente con un derrame, con un stroke, con un ictus, es hacerle una tomografía computarizada. Es el estudio inicial. ¿Por qué? Porque ese nos permite definir si se trata de un paciente que tiene un stroke, un ictus, una enfermedad vascular cerebral isquémica o una enfermedad cerebral vascular hemorrágica. El tratamiento es totalmente distinto. Entonces, nosotros nos enfocamos a los pacientes con stroke isquémico. Estos son los que vamos a tratar de forma aguda, de forma intensiva, como una urgencia médica, que es lo que actualmente se define como tal. Estos pacientes, bueno, en la tomografía computarizada es muy fácil distinguir una hemorragia porque se ve una lesión hiperdensa. Hiperdensa, cuando digo hiperdensa, que se ve una lesión brillante, pues blanca, entre comillas. Y un stroke isquémico es lo contrario, se ve una lesión cuando se ve. Hipodensa, o muchas veces si está en una etapa muy temprana, no se ve prácticamente nada. Entonces, este paciente que tiene una clínica, o sea, que tiene cuadro clínico compatible con una enfermedad vascular isquémica y no tiene nada en la tomografía computarizada o no se le ve nada, es el paciente óptimo para tratamiento ya sea endovenoso o endovascular. En los pacientes que están fuera de ventana, entonces hay un protocolo especial aquí. Probablemente diferimos un poquito el doctor Amador y yo en relación a la utilidad de la inteligencia artificial. En este caso, software especiales que permiten la evaluación de estos pacientes y que, a ver, lo más importante es definir si este paciente que llega con un cuadro de stroke tiene tejido rescatable al momento de llegar a la institución. Y tejido rescatable es penumbra, es ese tejido que todavía no está muerto, pero que si se deja progresar sin hacer nada, va a progresar, indefectiblemente hacia un tejido muerto, hacia un stroke, con unas consecuencias clínicas y secuelas mucho mayores de las que se pudieran tener si se le da el tratamiento efectivo. Entonces, estos pacientes que tienen, por ejemplo, la enfermedad, al despertar, es decir, despiertan o es encontrado inconsciente y no se sabe el tiempo de evolución, los estudios de imágenes y aquellos asistidos por inteligencia artificial, que no es perfecta, que tiene que ser evaluado aún por un especialista, pues nos indica si este paciente, insisto, es candidato o no a tratamiento, ya sea, lo más probable es el tratamiento endovascular porque el tiempo de evolución no lo conocemos, pero sí nos dice los estudios de imágenes que tiene tejido rescatable y que se puede beneficiar con el tratamiento efectivo. Doctor Amador, ¿nos podría ampliar un poco más sobre el tratamiento médico? Correcto, como había mencionado el doctor Alexis Palacio, el tratamiento de elección en estos pacientes va a depender de dos características. Uno, del tiempo, ¿no? Y dos, de la fisiopatología o fisiología del evento vascular isquémico. Es muy importante que la población panameña sepa que el término de isquemia se refiere a una obstrucción del flujo sanguíneo al tejido, y que en un momento dado esa obstrucción al flujo sanguíneo al tejido va a producir
pues disminución, ¿no?, de las funciones celulares, con una isquemia importante que como ya mencionó el doctor Alexis Palacio, se va a ver en los eventos isquémicos una lesión hipodensa, ¿no? ¿Ve? Al revés que la lesión hemorrágica, que es hiperintensa, blanca, llámese, esta lesión hipodensa o se ve oscura, y en la tomografía se ve como una imagen, pues prácticamente, como hemos mencionado, no hiperintensa, sino hipointensa o oscura. Obviamente esto en forma temprana no lo va a detectar la tomografía. La inteligencia artificial es muy importante porque se usan software actualmente como el RAPID o el ASPEC, que son scores especiales de tomografía que son utilizados para ver el grado de afectación cerebral y poder determinar, ¿no?, si el paciente es elegible para usar terapia por la vena, ¿no?, de usar una sustancia que va a lisar o destruir el coágulo, que esto se llama trombolisis. Siempre el tratamiento de elección en las primeras 4.5 horas va a utilizar agentes trombolíticos que se definen como agentes que van a disolver o lisar o destruir el trombo que está obstruyendo el flujo. Entonces hay muchos tipos de tratamientos que pues tenecteplase, que es el de elección hoy por hoy, sobre el alteplase, el reteplase, etcétera. Pero es muy importante saber que si el paciente ya tiene más de 4.5 horas, ya se ven lesiones intensas o oscuras en el CAT en forma temprana y son muy extensas, el riesgo de transformación hemorrágica a estos medicamentos en el tratamiento hay que considerarlo, ¿no? De ahí que la inteligencia artificial usa el ASPEC o el RAPID para evaluar la severidad del infarto. Mientras haya más áreas infartadas, o sea, estamos hablando de un ASPEC ya con un valor menor de 8, el riesgo de transformación hemorrágica es muy grande, y lo que estamos haciendo, tratando de salvar el tejido cerebral, es que se va a transformar cuando llega nuevamente oxígeno al tejido, se transforma la lesión de infarto a una hemorragia, y las lesiones hemorrágicas tienen peor pronóstico y más grandes secuelas que las lesiones isquémicas. De ahí que es muy importante elegir el tratamiento en base a la fisiopatología, no tanto al tiempo, porque hay pacientes en estudios que tienen menos de 3 horas con grandes infartos cerebrales, y otros estudios donde tienen más de 3 horas con infartos más reducidos y que van a responder al tratamiento. Pero la fisiopatología es muy importante seguirla dependiendo del tipo de obstrucción, dependiendo, ¿verdad?, de las alteraciones de los vasos sanguíneos comprometidos. De manera que es muy interesante pues el tratamiento del stroke, y si ya pasamos las 4.5 horas entramos en el terreno de la terapia endovascular, como mencionó el doctor Palacio, que no es más que colocar un catéter, y eso nos lo va a explicar el doctor Palacio. Me gustaría que nos explicara un poquito más acerca de qué es la terapia endovascular. Sí, gracias, doctor Amador. El tratamiento de trombectomía mecánica, así se llama, trombectomía mecánica, consiste en entrar por la arteria. Generalmente utilizamos, son 2 vías las principales. La más utilizada es la arteria femoral. En la ingle se punciona esa arteria y se navega, entre comillas, a través de la aorta y las arterias, grandes vasos, hasta llegar últimamente hasta el sitio donde está el coágulo. Es decir, la obstrucción, ese trombo, así lo llamamos nosotros, que ocluye la circulación, que no permite que la sangre llegue a una parte específica del cerebro. Entonces llegamos allá con microcatéteres, catéteres muy finos, y aspiramos o sacamos con unos dispositivos especiales, entre ellos el más conocido es un stent retriever, que extraemos ese coágulo, y al extraer el coágulo volvemos a normalizar el flujo en ese tejido que estaba sufriendo por la falta de oxígeno, por la falta de glucosa. La glucosa es el azúcar que nutre a los tejidos del cuerpo, también en el cerebro. Entonces esos tejidos, si se privan de estos dos, del nutriente y de oxígeno, pues van a progresar hacia la necrosis, hacia la muerte del tejido. Si desocluimos, si extraemos el coágulo y volvemos a normalizar el flujo, entonces estos tejidos se revitalizan, vuelven a ser funcionales nuevamente. Y ese es el propósito de extraer ese coágulo a través de la vía endovascular. El otro, y olvidé decirlo, la otra vía es por la arteria radial.
es menos utilizada, pero en algunos casos, de acuerdo a la experiencia de cada médico, pues a veces es la preferida. Pero son las dos vías de acceso, la femoral y la arterial. Y bueno, al final lo que se pretende es quitar ese coágulo para restablecer la circulación. Importante decir que no a todos los pacientes se les hace este tipo de tratamiento, son pacientes seleccionados. Y generalmente lo que se hace es definir, si es a través de estudios e imágenes, por supuesto, si ese coágulo está instalado en un vaso principal, y se llama oclusión de vaso proximal, es decir, los vasos principales, los vasos más grandes. Allí es donde más efectiva el tratamiento endovascular. Cuando ese coágulo está muy distal, se hace muy difícil llegar, o sea, distal muy lejano, en unas ramas pequeñitas, es más difícil llegar, pero también las secuelas de ese coágulo van a ser menores, porque cuando obstruye un vaso principal, los síntomas son mucho mayores. Entonces, esa es la importancia de quitar ese coágulo, porque queremos dejar a ese paciente con el mínimo de secuelas o ninguna. Y ese es el propósito, pues. Importante decirlo que esa ventana terapéutica que antes teníamos restringida se extiende en la actualidad hasta 24 horas. O sea, que es importante que la gente sepa, o la población sepa, que tiene hasta 24 horas. No todos los pacientes van a ser candidatos o elegibles, pero una proporción importante de ellos sí. Así es muy importante, si usted presenta cualquiera de los síntomas que ya ampliamente hemos explicado, acuda inmediatamente al cuarto de urgencias, porque como ya lo mencionamos, el tiempo es oro y cerebro. Doctor Amador, ¿pudiera comentarnos alguna de sus anécdotas, experiencias? Sabemos que es una patología muy ampliamente tratada por usted, que le pudiera comentar a la población. En el Hospital Nacional tenemos toda la tecnología para manejar los pacientes con stroke, tenemos un grupo de stroke, tenemos todo el armamentario, como ya mencionó el doctor Alexis Palacio, desde el punto de vista de neuroradiología, de imágenes, de terapia endovascular, de tratamiento fibrinolítico, que se empieza desde que el paciente llega al cuarto de urgencia. Pero el stroke es muy importante saber que empieza desde la casa, del momento que el paciente hace el evento. Hay que tener testigos, interrogar. En la ambulancia, el tratamiento es muy importante. En la ambulancia, cuando se activa el 911, hay una comunicación entre la ambulancia, su personal técnico, paramédico y el cuarto de urgencia del Hospital Nacional, de manera que cuando el paciente llega al Hospital Nacional, ya la doctora Cristina ya está enterada que viene el paciente con probabilidad diagnóstica de una enfermedad cerebrovascular, y obviamente se activa el código del hospital, que es el código stroke, para obviamente poner al tanto al intensivista, al neuroradiólogo y al personal médico multidisciplinario que va a manejar a este paciente en el hospital. Y tenemos en el Nacional toda la tecnología del personal multidisciplinario que lo va a ver: neurólogo, cardiólogo, intensivista, neuroradiólogo, por supuesto el médico del cuarto de urgencia, el urgenciólogo, y la tecnología para poder ganar tiempo en el manejo y en el tratamiento de este paciente. Lamentablemente la población casi siempre, la gran mayoría, llega después de las 4 horas y media al cuarto de urgencia, y de ahí la importancia de la terapia endovascular, porque son los pacientes que se van a beneficiar de una terapia endovascular con el doctor Alexis Palacio, porque pasaron las 4.5 horas y no podemos ponerle al paciente trombolítico por el riesgo de transformación hemorrágica, y ahí el papel de la terapia endovascular no es lo ideal, por eso que muchas veces el doctor Alexis Palacio y yo diferimos, porque lamentablemente el paciente no llega en el periodo de ventana, ¿no? Y sabemos que después de las 4.5 horas el riesgo de transformación hemorrágica es muy alta. Y la anécdota... ese fue el caso que tuvimos la semana pasada. Exacto, doctor Alexis, tuvimos un caso muy interesante y vamos a ponerlo en el contexto a la población panameña, ¿no? De que este señor, 52 años, a los 50 años de edad hace un infarto agudo al miocardio. Severo, dolor en el pecho, datos de falla, se le hace cateterismo cardíaco, coronariografía, se detectan 2 lesiones en las arterias coronarias y el paciente se opera. Se le hace un bypass coronario o puentes aortocoronarios, cirugía abierta al corazón. Imagínense, hace 2 años.
y después de 2 años recibiendo tratamiento el paciente con aspirina y estatinas, y el paciente sin antecedentes de obesidad, de hipertensión, de diabetes, no es fumador, el paciente desarrolla signos y síntomas de una enfermedad cerebrovascular isquémica. Se le hace al paciente estudios neuroimágenes que demuestran que tiene un infarto en la región frontotemporal del hemisferio del lado derecho, y el paciente pues llegó con debilidad del cuerpo del lado izquierdo contralateral, para que veamos los síntomas que son opuestos al lado de la lesión, y llegó con una parálisis facial central, y llegó también con problemas pues en movimiento ocular. Un caso muy complejo, por ahí teníamos casi 6 horas del evento vascular, y obviamente el paciente fue llevado a arteriografía por el doctor Alexis Palacio. Se hizo un buen estudio, y a mí me gustaría que el doctor Alexis Palacio nos comentara qué encontró, qué le hizo, y bueno, ya veremos cómo le fue al paciente al final, ¿no? Sí, a este paciente lo que encontramos en la arteriografía no fue una oclusión de vaso proximal, que ya lo habíamos mencionado, sino una oclusión de vaso distal. Había de M2, M3, M4, son los segmentos más lejanos de la arteria cerebral media. Entonces, llegar a ese sitio era difícil. Aún cuando logramos llegar, extrajimos algunos de los coágulos, pero quedaban otros trombos, coágulos más distales aún, y decidimos hacer algo que no está normado actualmente en medicina, pero hay estudios que señalan que los pacientes se benefician, y es inyectar directamente este medicamento que provoca lisis, o sea, destruye el coágulo, pero directamente sobre la arteria en donde estaba localizado ese trombo. Y bueno, al final logramos un resultado muy satisfactorio con un paciente recuperado. Y aprovecho para decir precisamente que esa es una de las situaciones más satisfactorias que tenemos nosotros, es que lograr un paciente recuperado. Hemos tenido diferentes pacientes, muchos pacientes en los cuales incluso pacientes relativamente jóvenes, de mediana edad, llegan al cuarto de urgencias que no pueden mover la mitad del cuerpo, el lado derecho, no pueden hablar, en un estado confusional agudo, es decir, que están desorientados, combativos, no saben dónde está, obviamente, y se someten a este tratamiento de trombectomía mecánica. Extraemos el coágulo y es como mover un switch de un off a un on. El paciente inmediatamente se recupera y empieza a conversar y decir dónde estoy, qué estoy haciendo aquí, por qué, etcétera. Totalmente movilizando todas sus extremidades. Esto es sumamente satisfactorio. Hemos tenido también pacientes de ya más edad, en donde llegan fuera de periodo de ventana, más de 6 horas, y al extraer el coágulo, sacar el trombo, restablecer la circulación, entonces se recuperan progresivamente en la unidad de cuidados intensivos o en sala, y regresan a su casa recuperados en un 80 o más %. Entonces, esos son los pacientes, esos son los cuadros, esos son los casos que más satisfacción nos dan. Así que hemos tenido esas experiencias y queremos que más población, más pacientes se beneficien de este tipo de tratamiento. Bueno, la evolución del paciente que comentábamos con el doctor Alexis Palacio y la doctora Cristina González fue muy satisfactoria. El paciente actualmente está en sala y ya se va el día de hoy a la casa, y recuperó totalmente el 100% de su debilidad en el hemisferio izquierdo. La mano, que no la podía abrir, la tenía totalmente contraída, esto se llama mano piramidal, ¿no? Ya la abre, la cierra, la parálisis facial revirtió, los problemas oculares que tenía también revirtieron, y obviamente pues es muy importante ver la fisiopatología. Insisto mucho en ver la génesis, el origen del problema, que es la forma más adecuada de tratar a estos pacientes. A veces uno se deja guiar por el tiempo, que sí es importante, pero en los estudios lo que ha demostrado ser más importante en los resultados es cuando uno trata al paciente desde el punto de vista fisiopatológico,
salvar esa zona de penumbra, una zona que es bajo flujo, pero no hay muerte celular, como se mencionó con el doctor Palacio, no hay necrosis, no hay un coro, un centro de infarto, ¿verdad? Sino un área de bajo flujo, que cuando se restablece el flujo, el paciente va a recuperar los déficits neurológicos, eso es lo que queremos. Y es muy importante estudiar a los pacientes. La causa de este paciente es la mutación más frecuente que hay en Panamá. Genetistas muy importantes como el doctor Sotillo ha estudiado la mutación más frecuente que ocurre en Panamá, y esta prueba la hace el Hospital Nacional, el laboratorio, usando un perfil de trombofilia hereditario. ¿Qué factor genético tenemos para hacer estas enfermedades? Esta pregunta antes no se podía responder. Hoy por hoy sí tenemos la tecnología en el laboratorio del Hospital Nacional para hacer estudios genéticos y determinar qué pacientes van a desarrollar o tienen riesgo de hacer problemas trombóticos, tanto arteriales como venosos. Este perfil de trombofilia le salió positivo al paciente, que tiene una mutación de una enzima, y esta enzima tiene que ver con el metabolismo del ácido fólico, y esto va a producir, cuando son los dos genes, tanto maternos como paternos, esto se llama homocigoto, los dos alelos, tanto el gen de la mamá como el gen del papá, son heredados, ¿verdad?, por el paciente enfermo. Entonces desarrolla la enfermedad, y este paciente tenía una mutación del gen, se llama metilente etilofolato reductasa, homocigoto. Esta enzima tiene que ver el metabolismo del ácido fólico, y es la causa más frecuente de trombofilia, tanto de eventos de trombosis arterial como venosa en Panamá, y es la mutación que tenía nuestro paciente, que nos explica por qué hizo este evento vascular cerebral a los 52 años, y por qué hace 2 años hizo un infarto al miocardio. Entonces este es un ejemplo de lo que llamamos la epigenética, cómo los factores ambientales hacen un puente con el genoma humano, con la parte genética, ¿verdad?, con ese DNA de doble hélice del paciente, y va a producir esta mutación, alteraciones ya llamamos fenotípicas o alteraciones ya clínicas de fenómenos trombóticos, tanto venosos como arteriales, en este caso hablando de la enfermedad cerebrovascular, pues que involucra también problemas arteriales y también trombosis venosa de senos venosos, más frecuentemente la arterial, que es lo que hemos estado hablando, pero también hay trombosis de senos venosos que entran dentro del diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular, aparte del hemorrágico. Entonces, esto es muy importante que sepan que el Hospital Nacional tiene el personal, como pues el doctor Alexis Palacio en la parte de neuroradiología, como la doctora Cristina González y médico de urgencia, como intensivistas también, ¿verdad?, en el Hospital Nacional, y toda la tecnología, tanto en la parte de farmacia como en la parte de laboratorio clínico, para hacer un diagnóstico fisiopatológico de la enfermedad, que al final el manejo de la fisiología y fisiopatología del paciente es lo que marca la reducción de morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes. Lamentablemente la mayor parte de las enfermedades, la fisiología y la fisiopatología apenas la estamos conociendo, por eso con los ensayos clínicos modernos, actuales, los que están en proceso, están reduciendo las complicaciones de estos pacientes, porque cada vez se hacen los ensayos clínicos basados en la fisiología y en la fisiopatología de los pacientes. Muchas gracias, doctor. Hoy hicimos una pausa para hablar del stroke, una emergencia médica donde la rapidez y el trabajo en equipo hacen la diferencia. Agradecemos al doctor Cándido Amador y al doctor Palacios por acompañarnos el día de hoy y por la entrega y compromiso diario que muestran con nuestros pacientes. Gracias.